Tiempos interesantes. Con José Figueroa García. En la 10, Capital Radio. Buenos días, buenos días, buenos días. Soy José Figueroa García en este especial del programa Tiempos Interesantes. Hoy, viernes, tenemos con nosotros a alguien muy especial y muy necesario en los tiempos que corren, porque tengo conmigo nada más y nada menos que a Petra Klein, una institución en esta isla, alguien que llevaba yo mucho tiempo queriendo tenerla en este programa, y más con los tiempos que corren, porque Petra, aparte de psicóloga, de danza terapeuta, pionera en danza terapia, empresaria, visionaria, además es una embajadora por la paz mundial. Bienvenida, Petra Klein, a Tiempos Interesantes. Muchísimas gracias, José. Gracias por tu invitación en verdaderamente tiempos interesantes. Sí, vivimos tiempos muy interesantes. Y estás ahora mismo haciendo muchas cosas, porque por un lado tienes tu actividad como empresaria, como visionaria, con este espacio tan increíble que tienes en el norte de la isla, que es el Jardín Mariposa, que es un lugar donde viene gente de todo el mundo y también de la propia isla, vienen a pasar unos días a relajarse, a estar en contacto con la naturaleza, con unas vistas increíbles al Teide, al océano, pero es que además hay una cosa dentro del Jardín Mariposa muy interesante, que es el famoso Jardín de la Vida, que ahora nos vas a explicar qué es. Que además yo lo conozco personalmente, porque tuve el gran placer de vivir en el Jardín Mariposa cuando llegué de mis viajes por el mundo hace 2 años. Me serviste como un sitio donde aterricé, ¿vale? Y como yo, mucha gente. Pero es que además, con tu labor por la paz como embajadora por la paz mundial, estás haciendo eventos y viajes muy interesantes y muy necesarios. Háblanos de todo esto, Petra, por favor. Sí, es complejo lo que hago. Y muy importante. Muy importante, especialmente en tiempos con tantos retos en que estamos viviendo mundialmente. Y en síntesis, todo es un conjunto, en el sentido, desde mi niñez siempre me interesó la paz. Cuando había algo en mi familia, había algo para aclarar, siempre han dicho, esperamos hasta que llega Petra. Ah, exactamente. Porque no quería no hablar de asuntos importantes, siempre me gustó aclarar situaciones, etc. Por eso, desde muy joven, estaba experimentando cómo solucionando situaciones difíciles, etc. Me gustó. Y cuando mis padres o mi entorno me dijo, no es posible para cualquier cosa, cosas del día a día o cosas más complejas. Miss Muglish. Sí, exactamente. No es posible, it's impossible. Estaba pensando, pero por lo menos yo puedo probarlo, ¿verdad? Ahí está. Y entonces estaba probándolo y en 70-80% estaba posible. Y estaba pensando, ¿por qué me dicen que no es posible? Y desde entonces he experimentado por mi propia vivencia lo que los demás me dijeron. No coincide en todo con la realidad, y por eso me ha dado la perspectiva, la visión. Siempre, por lo menos, puedo intentarlo. Y por eso tenía la visión. Siempre mis padres me dijeron, el cielo está, el paraíso está en el cielo, en la otra dimensión. Y yo estaba diciendo,
¿y por qué no podemos empezar ya aquí en la Tierra? La Tierra es un hermoso lugar, maravilloso, y siempre tenía esa visión. Yo quiero contribuir para el paraíso ya en la Tierra. Si luego hay otro paraíso, vale, estupendo. Estupendo. Pero Nos apuntamos también. exactamente, nos apuntamos, entramos en el club, ¿no? Y al mismo tiempo estaba pensando, vale, yo quiero hacer todo para ya vivir en alegría, en paz, en armonía, solucionar conflictos, etcétera, contribuyendo para una convivencia pacífica. Y hoy en día yo vivo ya más que 30 años en un pequeño paraíso en la Tierra. En un pequeño paraíso en la Tierra. Bueno, pequeño, 8.000 metros cuadrados. Sí. Que se dice pronto. Al principio, cuando yo llegué, todavía no estaba viviendo ahí, porque celebramos ahora en mayo, el 20 de mayo, nuestro 27 aniversario. 27 aniversario del Jardín Mariposa. Sí, en aquel tiempo, si me hubieran dicho, porque yo nací en Alemania, si me hubieran dicho que voy a hacer lo que estoy haciendo ahora, probablemente hubiera dicho, me quiero en Alemania, porque hubiera sido demasiado grande, ¿no? Pero yo siempre, desde muy joven, cuando yo estaba intentando de hacer lo casi imposible posible, yo he logrado más y más seguridad y certeza en mi interior. Y estaba pensando, voy a conectarme con la fuente, ¿no? Con la fuente de todo, con el jefe y la jefa, ¿no? Porque me dijeron, Dios castiga y tienes que hacer ese. Si no lo haces, Dios te castiga. Y te va a zurrar. Exactamente, estaba pensando, no lo percibo en mi interior, que es así. Y un día cuando estaba desesperada, estaba diciendo, vale, voy a hablar con el jefe, con la jefa. Y entonces, Dios mío, dime, si tú de verdad existes, no puedo imaginarme que quieres que yo sufro tanto como estoy sufriendo, ¿no? Y en ese mismo momento, yo tenía sobre 12 años, wow. Estaba sintiendo, yo he recibido como una seguridad en el nivel celular. No he escuchado, he visto algo, pero esa certeza. Certeza, exactamente. Esa certeza me ayudó de acercarme a mis padres y no era de un día al otro día se cambió mi vida por completo, pero poco a poco estaba sintiendo más y más mi auténtico ser y no lo que de fuera, lo que querían de mí. Esto es un camino muy necesario que todas las personas debemos de emprender en un momento dado de nuestra vida si queremos de verdad hacer algo fuera. Primero tenemos que hacerlo dentro. Tanta gente queriendo hacer cosas fuera, ¿verdad? Voy a hacer y no sé qué este proyecto, pero el mayor proyecto de nuestra vida somos nosotros. Sí. Y después de nosotros, nuestra pequeña comunidad. Y a partir de ahí. Pero hoy en día, Petra, que es lo que a mí me parece fascinante, y te tengo un respeto, Petra, tremendo, porque tienes una asociación por la paz mundial que está reconocida en 160 países, que se dice pronto, y te pasas el día viajando por el mundo, promocionando la paz, entrando en contacto con comunidades, haciendo de puente entre comunidades. Yo llevo meses queriendo tenerte aquí, y cuando no estás en Perú, estás en Bolivia, cuando no estás en la Conchinchina, y digo, ¡Petra! Es increíble lo que haces, Petra, de verdad, o sea, es una labor impresionante. Y por eso lo que tú dices, José, esa labor, si no hubiera tenido mi propia experiencia en mi vida, hoy en día no podría hacer lo que estoy haciendo, porque diariamente yo quiero en mí misma hacer como una higiene interior, porque es necesario. Y cuando yo me siento en paz conmigo misma, para mí eso es la base.
sale automático. Has dicho algo muy importante, de hecho antes y ahora otra vez, porque ahora vivimos tiempos donde la paz está muy amenazada. De hecho, hay varias guerras ahora funcionando. Bueno, tenemos ahora un periodo de tregua, a ver lo que dura, Sí. pero tenemos guerra en Ucrania. Tenemos guerra en Oriente Medio. O sea, es una locura. Sí. Bueno, las de África que siempre están ahí, o sea. Y hay algo muy importante que tú has dicho antes y hayas vuelto a decir ahora, que yo quiero enfatizarlo. Y es que para que haya paz fuera, para que haya paz en el mundo, los individuos tenemos que intentar encontrar la paz nuestra interna y en nuestro círculo hacer las paces con nosotros mismos, ¿verdad que sí, Pedra? Sí. Y con los demás. Y a partir de ahí, si empezamos a vivir en paz con nosotros mismos, nuestros propios conflictos internos, porque el conflicto, como es arriba es abajo, como es dentro es fuera. Sí. Entonces, mientras la humanidad, los seres humanos, estemos en conflicto con nosotros mismos y con los demás, va a haber conflicto ahí fuera. Y por eso, como tú dices, la Asociación por la Paz Peter Klein se enfoca en la paz personal como base para la paz mundial. Esto es tan la importante. Paz global. Y hoy en día me doy cuenta que muchas personas no tienen ninguna mínima idea qué importancia tiene la paz personal. Y mucha gente no entiende qué potencia tenemos. Un solo individuo es muy, muy potente. Correcto. Cuando estamos en paz interior, en paz personal, porque cuando irradiamos con esa luz que cada persona tiene en su interior, muchas personas no lo han descubierto, pero lo hay, y por eso en mi trabajo estoy sacando esa luz, ayudando a las personas, y lo hacen en su propio proceso, poco a poco, encender su luz interior. Y sí, yo sé que está dentro, ¿no? Está dentro en ti, José, ¿no? En todas las personas que escuchan, que nos ven. Luego, ellos empiezan a pensar, yo tengo luz en mi interior. Si ella lo dice, vale, no Si lo Petra sé. lo dice. Sí, vamos a ver, ¿no? Y solamente necesito en mi trabajo una mínima apertura, aunque la gente nunca ha entrado en estos mundos interiores, en ese proceso personal, no hace falta. Lo importante es una mínima apertura. Si hay un poco la apertura, se puede abrir más. Y en ese proceso paulatino, al final, y claro, por eso me ayuda mucho ser psicóloga, porque Claro. ya he aprendido en mi niñez sin haber estudiado mucho, por muchas circunstancias, y en mi estudio, refinando todo, y luego con la danza terapia. Muy importante. Eso es muy importante porque es un proceso que debe vibrar en cada célula de nuestro ser. Cuerpo, mente, Y emociones, alma. Sí, exactamente, todo. Y es la unión. Por eso yo soy también autora y yo he escrito libros. Uno de los libros es Danza Terapia, el camino hacia el ser holístico. No es siempre hacer actividades. Hoy en día la enfermedad es Mucho hacer y poco ser. exactamente mucho hacer y poco ser, como tú dices. Y muchas veces el ser lo identificamos con el tener, Sí, que es la exactamente. otra cosa. Hasta que llega un punto en que la gente se da cuenta Sí. de que hacen, tienen, pero no son. Hoy en día vivimos en una época cuando muy pocas personas tienen tiempo. Ajá. Están con siempre móviles, con todo. Y hoy en día muchas personas han olvidado, se puede llamar por teléfono, se puede tener un diálogo. Hoy en día los diálogos, como han desaparecido.
un diálogo por teléfono, un diálogo presencial, como tú y yo nos vemos aquí, sí. ¿no? Y mucha gente, y especialmente tan jóvenes, me dicen, algunas veces tenemos miedo de hablar con alguien por teléfono. Sí, sí, pero esto es algo que yo veo muy, muy a menudo. Nuestra generación no tenía ningún problema a la hora Sí. de comunicarse cara a cara, de agarrar un teléfono, ¿verdad? Sí, Además, somos una generación que nos pasábamos horas al teléfono. sí, Y ahora de pronto la generación más joven parece que le tiene miedo. sí, Entonces lo prefieren escribir todo. sí. Y esto a mí me mata. Y esa comunicación casi solamente digital crea muchos malentendidos. Uy, sí. Y en vez de, yo digo a mis clientes, a huéspedes que están, como tú has dicho, de diferentes partes del De mundo, todo, porque ¿no? lo mismo hay gente de la isla que va Sí. allí a relajarse y a disfrutar de este entorno tan increíble que has creado, porque has creado un entorno para sanar. Aunque Sí. vayas allí con tu novia en plan relax o con unos amigos, al final estás entrando en un entorno de sanación. Yo lo conozco muy bien. Yo viví Sí. en una cabañita en el Jardín Mariposa 2 meses. Y me ayudó un montón a mí Sí. esto, levantarme por la mañana con el océano delante, escuchando los pajaritos, una paz. Y luego, es que además, háblanos un poquito, porque ya vamos un poco así, justo de tiempo. Sí. Hay tanto de lo que hablar contigo Sí. que te seguiremos trayendo aquí. El jardín... Mariposa. Sí, háblanos, por favor, Sí. porque es El una, jardín es una herramienta mariposa, muy interesante. sí, ofrece todo. Si personas no quieren participar en ninguna actividad, pueden estar, ya cuando pisan la tierra, ya están entrando en una isla en la isla. Es como un espacio casi fuera, ¿no? de la tierra, porque hay mucha paz en 27 años con tantas personas meditando, mirando hacia adentro. Llegan personas que están buscando la naturaleza, por eso también por fuera también trabajo con comunidades indígenas de diferentes índoles, etcétera, con comunidades que viven en la selva, en Panamá, en Guatemala, en otros sitios, Norteamérica. Y todavía ellos tienen la conexión con la madre tierra, con la Pachamama, pero en muchos sitios donde la gente vive en capitales grandes han No perdido tienen, no eso. tenemos, no podemos. Y por eso en Jardín Mariposa y con su especial Jardín de la El Vida. jardín de la vida. Sí. A ver, el jardín de la vida, desde donde yo lo veo, es una herramienta iniciática. Sí, es un jardín iniciático. Es un jardín iniciático. Sí. O sea, esto no es... Sí. Es tremendo lo que has creado Sí, ahí. sí, sí. Por eso son 20 estaciones temáticas. Yo hice una aplicación, una app, y con esa aplicación yo guío a las personas. Es como creando una casa, empezando con el fundamento y poco a poco desde ahí llegando hasta la azotea, ¿no? El techo, la terraza encima, donde se ve El cielo. El cielo, exactamente. Con los pies en la tierra. Muy ¿no? importante. Y con las alas extendidas al cielo. Y por eso es el yin y yang, ¿no? La madre tierra, el padre La cielo, dualidad. la dualidad, uniendo la dualidad para vivir en unidad, en unión. Con uno mismo. Exactamente. Y en el templo de nuestro alma y mente es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el templo de todo. Y por eso, incorporando todo, empezando con esa sensibilidad hacia nosotros mismos y al mismo tiempo no solamente ser sensibles, sensibilizarnos, concienciarnos a nosotros mismos, al mismo tiempo también amarnos tal y tal como somos, porque hoy en día, no sé si 80, 90%
de la población no se ama No. a sí mismo, ¿no? Les gustaría quererse, Exactamente. pero en el fondo no. Piensan que compro más Tengo, prendas, hago. más casa, más pareja, más tal y tal, más viajes, etcétera. No podemos escapar de nosotros mismos, porque pronto o temprano, se dice pronto o Tarde o temprano. tarde o temprano, llega el momento, sino antes, en nuestras últimas respiraciones, antes de salir a otra dimensión, Tal cual. vemos todo y no podemos escapar de nosotros mismos. Por Tal eso cual. yo doy el consejo a todos los oyentes, todas las personas que nos ven, de empezar lo antes posible, los jóvenes. Por eso hacemos A eventos. trabajar con ellos mismos. Hacemos eventos ya en colegios, en institutos, pasacalles, el Día Internacional de la Paz, el 21 de septiembre y el 30 que se celebramos en los colegios, institutos aquí en las Islas Canarias, en España. Es importante empezar lo antes posible, por eso lo trabajamos con todos los países y tenemos un evento este domingo, es la Comunidad Universal por la Paz. ¿A qué hora es el evento? El evento es de 2 a 4 en Canarias y el mismo momento en sincronicidad para Lo vais en otros horarios. a retransmitir. Sí, transmitirlo por Zoom. por Zoom. Y lo celebramos con con países, personas de Centroamérica, Latinoamérica, Asia, claro, por supuesto, Europa, diferentes países. Y cada vez queremos crecer más. Y todas las personas que lo oyen están muy invitados para unirse a nuestro nuevo grupo de WhatsApp. Tenemos un grupo en español, otro en inglés. ¿Cuál es el teléfono de WhatsApp donde la gente puede escribir para unirse al grupo de WhatsApp? El teléfono es 652-211-282. Repite. 652-211-282. Y Perfecto. así podemos mandar a todos ustedes más detalles, como entrar en nuestro nuevo grupo de WhatsApp y las redes más informaciones. Jardín-mariposa.com Sí. es vuestra página web. Además, ahí van a ver todo lo que hacéis. Exactamente. Y lo más fácil sería informaros para, si están dentro de ese grupo de WhatsApp. No es un grupo interactivo para no tener miedo de recibir diariamente 500 mensajes, no. Solamente 2 a 4 veces al mes mandamos las nuevas fechas y los enlaces para entrar en Zoom, nuestras actividades en Jardín Mariposa y el domingo también empieza nuestro nuevo viaje por la paz. ¿A dónde Esta vas, vez Petra? por el Danubio. ¡Guau! Danubio, sí. Pasamos por 8 países. 8 países siguiendo el Danubio. Sí. Yo voy a salir de Tenerife después de nuestro evento a las 10 de la noche. Y el lunes 20 empezamos en Passau, en Alemania. Y desde allí por Austria, por Hungría, Budapest, por Croacia, Serbia, Rumanía, Bulgaria y Eslovaquia. Y volvemos a Passau de Alemania. Son 2 semanas, 14 días. Tendrás mucho que contarnos cuando vuelvas. Y unimos a los países. Y en diciembre estábamos en Centroamérica, en Panamá, en Guatemala, en El Salvador, Honduras. Y
pronto, hoy probablemente tengo una invitación para un grupo Mujeres por la Paz. Mujeres por la Paz. Grupo internacional, es una iniciativa internacional y el presidente de todos los ONGs de... Tenemos que ir cortando. Tenemos Vale. que ir cortando porque la radio tiene esto. Tenemos que ir a publicidad y luego tenemos que ir Vale. con nuestro siguiente invitado, Petra Klein. De verdad, muchísimas gracias por encontrar el ratito para venir aquí, contarnos todo esto y a tu vuelta volveremos a hablar de todo lo que has hecho y de más cosas. Muchas gracias, José, por Petra tu Klein, apertura. vielen Dank. Tiempos interesantes. Muchas gracias. Arigato, no se vayan porque volvemos muy pronto con José Gregorio.